Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen, porque aquí estamos para alegrarles un poco el día con un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un mundo lleno de romances, drama y por supuesto chismes. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Pero por qué hablamos de ellos hoy? Bueno, porque el rumor corre como la pólvora en Estambul y en las redes sociales, y es algo que simplemente no podemos ignorar. ¿Están listos para descubrir algo sorprendente? Prepárense porque la bomba está a punto de explotar, aparentemente, y digo aparentemente porque siempre hay que ser prudentes. El hijo de Demet Özdemir solo dirá papá a Can Yaman. Sí, escucharon bien. Y antes de que me pregunten si esto es real, déjenme decirles que no lo sé a ciencia cierta. Este es un rumor, una especulación que ha cobrado mucha fuerza en las últimas semanas, especialmente después de ciertas publicaciones y movimientos en redes sociales. Pero, ¿no es acaso lo suficientemente intrigante para querer saber más? Y precisamente esa es la magia de este canal, explorar los misterios, las teorías y los detalles jugosos que rodean a nuestras celebridades favoritas. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si adoran los chismes y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su lugar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, entremos en materia. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la apasionada relación que hubo entre Demet y Can. Todos los que vieron la serie Erkencikus se enamoraron de la química entre ellos. Su amor en la pantalla traspasó la ficción y pronto se convirtió en una realidad. La pareja, con su encanto y complicidad, se convirtió en la favorita de muchos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la que todos querían ver junta para siempre. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, todo era pura miel. Las fans soñaban con una boda, con hijos, con una vida juntos. La serie Erkencikus fue un fenómeno en Turquía y en el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y Can Divit, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre y aventurero, cautivó a la audiencia. La trama, llena de enredos, malentendidos y sobre todo, mucho romance, conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable, una chispa que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los fans se enamoraran no solo de sus personajes, sino también de la pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compartiendo noticias, rumores y todo lo relacionado con la relación de Demet y Can. Era una época dorada para los Can fans y los Demet fans, quienes seguían cada paso de sus ídolos con fervor. El romance entre Demet y Can era como una verdadera telenovela, con sus altibajos y sus momentos de gloria. La pareja se mostraba feliz y enamorada en eventos públicos, alfombras rojas y en sus propias redes sociales. Sus declaraciones de amor eran constantes y sus gestos de cariño eran evidentes. Todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como en toda historia de amor, hubo un final. La relación, por razones que nunca quedaron del todo claras, llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, el divorcio fue complicado y lleno de especulaciones. Se habló de incompatibilidad, de egos, de diferencias irreconciliables. Pero lo que sí quedó claro es que el amor, al menos en la relación romántica, se había terminado. Los motivos de la ruptura entre Demet y Can fueron objeto de debate durante mucho tiempo. Se especuló con diferencias creativas, con problemas de agenda y con la presión mediática que sufrían ambos. Algunos rumores apuntaban a que Can, con su creciente fama internacional, buscaba nuevos horizontes y que la relación con Demet ya no encajaba en sus planes. Otros, en cambio, señalaban que la incompatibilidad de caracteres y los egos de ambos actores habían sido los principales detonantes de la separación. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, la ruptura fue un duro golpe para los fans. La pareja que todos querían ver junta para siempre se había separado, y con ello se rompió la ilusión de muchos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, y los fans expresaron su pesar por la separación de sus ídolos.
Demet, después de un tiempo, rehizo su vida y se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. La boda fue un evento mediático, lleno de glamour y alegría. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. Y como si el destino estuviera jugando con ellos, Demet y Oğuzhan también se divorciaron. En medio de todo esto comenzaron a correr rumores sobre la verdadera razón de las rupturas amorosas de Demet. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. La relación de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç fue, en cierto modo, inesperada. Oğuzhan, un conocido cantante y actor con una gran trayectoria en el mundo del espectáculo turco, era un hombre querido y respetado en Turquía. Su relación con Demet, que parecía destinada a durar, fue recibida con entusiasmo por los fans de ambos. La boda, celebrada con gran pompa y ceremonia, fue un evento que acaparó la atención de los medios y de las redes sociales. Sin embargo, la alegría duró poco. El matrimonio entre Demet y Oğuzhan se vio empañado por rumores de infidelidades y de problemas de convivencia. La pareja, que parecía tan feliz en las fotos y en las redes sociales, no logró superar las dificultades y, tras un corto periodo de tiempo, decidió poner fin a su relación. La separación de Demet y Oğuzhan generó sorpresa y decepción entre sus fans. Algunos culparon a la fama y a la presión mediática, mientras que otros señalaron la incompatibilidad de caracteres como la principal causa de la ruptura. Lo cierto es que el divorcio de Demet y Oğuzhan dejó un sabor amargo y avivó los rumores sobre la vida sentimental de la actriz. Se rumorea que a pesar de los años y de las nuevas relaciones de Demet, el vínculo con Can nunca se rompió por completo. Se dice que ambos mantenían una conexión especial, una conexión que, tal vez, iba más allá de la amistad. Y es que a pesar de las diferencias, la química entre ellos era innegable. La chispa estaba allí, y aparentemente todavía lo está. La conexión entre Demet y Can, que comenzó en el set de Erkenci, se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de las rupturas y de las nuevas relaciones. Se dice que ambos se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, y que mantuvieron una amistad discreta y respetuosa. Los fans, que siempre han soñado con la reconciliación de la pareja, han notado ciertos detalles que parecen indicar que el vínculo entre Demet y Can es más fuerte de lo que se cree. Las publicaciones en redes sociales, las indirectas en entrevistas y los encuentros casuales en eventos públicos son algunos de los elementos que han alimentado los rumores sobre una posible reconciliación. Los fans han analizado cada detalle, cada gesto y cada palabra, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. La química entre Demet y Can es innegable y la chispa que los unió en Erkenci parece seguir viva, aunque sea en secreto. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto con el rumor de que el hijo de Demet solo dirá papá a Can Yaman? Bueno, la teoría es la siguiente: se especula que Demet y Can pudieron haber tenido un hijo en secreto, durante o incluso después de sus relaciones. Y dada la buena relación que existe entre ellos y las constantes indirectas que se envían en redes sociales, se cree que Can podría ser el verdadero padre del niño. Además, algunos fans han notado ciertas similitudes físicas entre el niño y Can, lo que ha avivado aún más los rumores. El rumor sobre la posible paternidad de Can Yaman y el hijo de Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. La teoría, que se basa en una serie de indicios y especulaciones, ha despertado la curiosidad de los fans y ha generado un debate apasionado sobre la vida privada de los actores. La supuesta relación entre Demet y Can, que se habría mantenido en secreto, explicaría la buena relación que existe entre ambos y las constantes indirectas que se envían en las redes sociales. La posibilidad de que Can sea el padre del niño ha generado un gran interés, y los fans han analizado cada detalle en busca de pruebas que confirmen esta teoría. Además, algunos fans han señalado las similitudes físicas entre el niño y Can Yaman, lo que ha avivado aún más los rumores. La forma de la cara, el color de los ojos y el cabello son algunos de los rasgos que han sido comparados y que, según los fans, demostrarían la paternidad de Can. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen esta historia. Pero, ¿no es fascinante pensar en la posibilidad? ¿No es increíble imaginar que, a pesar de todo, el amor entre Demet y Can haya dado fruto? Y que, a pesar de las adversidades, hayan logrado mantener una relación que les permite criar a su hijo juntos. La posibilidad de que Can y Demet hayan tenido un hijo en secreto es una historia que podría ser digna de una telenovela. La idea de que, a pesar de las rupturas y de las nuevas relaciones, el amor entre ellos haya perdurado y haya dado fruto es romántica y emocionante.
La posibilidad de que ambos hayan logrado mantener una relación que permite criar a su hijo juntos es un ejemplo de madurez y de respeto. La idea de que a pesar de las dificultades, hayan logrado priorizar el bienestar del niño es admirable. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han recogido esta información y la han viralizado. Los fans, por su parte, no han dejado de comentar y analizar cada movimiento de Demet y Can. Cada foto, cada publicación, cada entrevista, es objeto de debate y de especulación. Y sinceramente entiendo por qué. La historia es digna de una telenovela. Tiene todos los ingredientes: amor, desamor, secretos, drama y, por supuesto, un posible hijo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, con sus idas y venidas, con sus amores y desamores, es un tema recurrente en los medios turcos. Los rumores sobre su relación, sobre su posible hijo, son objeto de debate y de especulación constante. Los fans, que siguen cada paso de los actores, analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que confirmen sus teorías. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias jugosas, han recogido esta información y la han viralizado. Los tabloides y las revistas del corazón han dedicado portadas y artículos a la historia de Demet y Can, avivando aún más la curiosidad del público. La historia, con sus ingredientes de amor, desamor, secretos y drama, es digna de una telenovela, y los fans no se cansan de seguirla y de especular sobre su desenlace. Es importante mencionar que tanto Demet como Can han mantenido un silencio absoluto sobre este tema. Ni siquiera han desmentido ni confirmado los rumores. Esto, por supuesto, solo alimenta aún más la intriga y la curiosidad. ¿Será que están esperando el momento adecuado para revelar la verdad? ¿Será que prefieren mantener su vida privada en secreto? Solo el tiempo lo dirá. El silencio de Demet y Can sobre los rumores de su posible hijo ha generado aún más especulaciones. La falta de declaraciones oficiales ha avivado la intriga y la curiosidad del público, que se pregunta si los actores están esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Algunos fans creen que Demet y Can están protegiendo su privacidad y la de su hijo, y que prefieren mantener su vida privada en secreto. Otros, en cambio, especulan con que están preparando una gran revelación, tal vez a través de una entrevista exclusiva o de una publicación en redes sociales. Sea cual sea la razón, el silencio de Demet y Can solo ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El público, ávido de noticias sobre la vida privada de los actores, sigue esperando con ansias la verdad. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir disfrutando de esta historia, analizando cada detalle y debatiendo sobre las posibles teorías. Y por supuesto podemos seguir soñando con el reencuentro de esta pareja, con la posibilidad de que el amor siempre triunfe, y con la dicha de una familia unida. Mientras esperamos la confirmación o desmentida de los rumores, podemos seguir disfrutando de la historia de Demet y Can, analizando cada detalle y debatiendo sobre las posibles teorías. La intriga y la curiosidad que genera la vida privada de los actores es parte del encanto del mundo del espectáculo. La posibilidad de que el amor siempre triunfe y de que, a pesar de las adversidades, las parejas puedan encontrar la felicidad es un tema recurrente en las telenovelas y en las historias románticas. La idea de que, a pesar de las rupturas y de las nuevas relaciones, el amor entre Demet y Can pueda haber dado fruto y haberles unido para siempre es una fantasía que muchos fans comparten. Pero hay más. ¿Por qué la frase "el hijo de Demet solo dirá papá a Can Yaman"? Se ha especulado mucho sobre el posible rol de Can en la vida del niño. ¿Será un padre presente aunque no oficial? ¿Un padrino? ¿Un simple amigo cercano? La verdad, como siempre, está oculta, pero las conjeturas son apasionantes. La frase "el hijo de Demet solo dirá papá a Can Yaman" es el centro de la especulación. La idea de que Can sea la figura paterna del niño, independientemente de si es o no su padre biológico, ha generado un gran debate. Se han planteado diversas teorías sobre el papel de Can en la vida del niño. Algunos creen que será un padre presente aunque no oficial, que lo criará junto a Demet, sin importar la situación legal. Otros especulan con que será un padrino, un amigo cercano que estará presente en la vida del niño y que lo acompañará en su crecimiento. Otros, en cambio, creen que Can será simplemente un amigo cercano de Demet, que tendrá un papel importante en la vida del niño, pero sin asumir la responsabilidad de padre. La verdad, como siempre, está oculta, pero las conjeturas son apasionantes. La posibilidad de que Can tenga un rol significativo en la vida del niño, independientemente de su relación con Demet,
es una idea que genera muchas expectativas y que podría dar lugar a una historia conmovedora. Además, este rumor también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la familia y las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras y las luces hay personas con sentimientos, con vidas complejas y con historias que a veces superan la ficción. El rumor sobre Demet Khan y su posible hijo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la familia y las relaciones en el mundo del espectáculo. Detrás de las cámaras y de las luces hay personas con sentimientos, con vidas complejas y con historias que a veces superan la ficción. El mundo del espectáculo, con sus romances, sus dramas y sus secretos, es un reflejo de la vida real, con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. La historia de Demet Khan nos recuerda que las celebridades también son seres humanos, con sus errores, sus aciertos y sus sueños. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Creen que Khan es el padre del hijo de Demet? ¿Y qué implicaciones tendría esto en sus vidas? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas y debatirlas. La pregunta que todos se hacen ¿es cierto el rumor sobre el hijo de Demet Khan? ¿Creen que Khan es el padre del niño? ¿Qué implicaciones tendría esto en sus vidas? Las opiniones de los fans son diversas y variadas. Algunos creen firmemente en la veracidad del rumor, basándose en las pistas y en las especulaciones que han surgido en las redes sociales. Otros, en cambio, se muestran escépticos y prefieren esperar a una confirmación oficial. Las implicaciones que tendría esta situación en la vida de Demet Khan son muchas. Si se confirma el rumor, la pareja podría volver a estar en el centro de la atención mediática, y sus vidas privadas podrían ser objeto de un intenso escrutinio. Además, la situación podría tener consecuencias en sus carreras profesionales y en sus relaciones sentimentales. La opinión de los fans es importante y sus comentarios y debates son parte del encanto del mundo del espectáculo. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el misterioso rumor que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Hemos explorado juntos las posibles ramificaciones de esta supuesta revelación, hemos fantaseado sobre el futuro de estos dos actores y, sobre todo, nos hemos divertido con los secretos y las intrigas del mundo del entretenimiento turco. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, pero la historia de Demet Khan continúa. El misterio sobre su posible hijo sigue vigente y las especulaciones y los rumores seguirán circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hemos explorado juntos las posibles ramificaciones de esta supuesta revelación, hemos fantaseado sobre el futuro de estos dos actores y, sobre todo, nos hemos divertido con los secretos y las intrigas del mundo del entretenimiento turco. El mundo del espectáculo turco es un universo lleno de misterios, de romances y de dramas que nos atrapan y nos hacen soñar. Y la historia de Demet Khan es un ejemplo de ello. Recuerden que todo lo que hemos discutido hoy son rumores y especulaciones. No podemos asegurar nada con certeza, pero lo importante es que nos hayamos sumergido en este fascinante universo y hayamos disfrutado de la emoción que genera. Es importante recordar que todo lo que hemos discutido hoy son rumores y especulaciones. No podemos asegurar nada con certeza, pero lo importante es que nos hayamos sumergido en este fascinante universo y hayamos disfrutado de la emoción que genera. El mundo del espectáculo, con sus secretos y sus intrigas, es un universo que nos fascina y que nos hace soñar. Y la historia de Demet Khan es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me interesa muchísimo saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen en el rumor? ¿Tienen alguna teoría propia? Compartan sus pensamientos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. De esta forma, no se perderán ninguno de nuestros próximos análisis y descubrimientos sobre el mundo de las telenovelas y las celebridades turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero sus comentarios, sus teorías y sus opiniones sobre este tema. La conversación es parte del encanto del mundo del espectáculo, y me encanta compartir este espacio con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. De esta forma, no se perderán ninguno de nuestros próximos análisis y descubrimientos sobre el mundo de las telenovelas y las celebridades turcas.
Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad.